Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy te voy a hablar de Binance Alpha, que ya, como puedes comprobar aquí, ya está listado, ya está incorporado en el exchange. Si te veis aquí más, aquí trading, vemos aquí Binance Alpha y le damos y está comprado. Y aprovecho para comentarte que no trades como un robot, piensa por ti mismo. Cuando tomes las decisiones has de pensar. Está bien seguir, está bien tener como referencia, está bien como tenerme a mí como referencia a otros traders, pero siempre has de pensar sobre ti. ¿Y por qué te digo esto? Pues mira, te digo esto porque mira lo que me ha dicho un seguidor, me ha dicho, hombre Javier, pues mira, mira lo que me ha pasado, encoge. Y tú no eres capaz de pensar por ti mismo lo que se ha de hacer y lo que no se ha de hacer en Coge. Bien, vamos a ver Coge y te explico la estrategia que yo estaba haciendo en Coge para conseguir unos puntos gratis. Venimos, nos vamos al pasado. ¿Y qué vemos en el pasado? Pues fíjate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto por qué se mueve así? Mira, nosotros estábamos aquí arriba, cuando, fíjate, encefalograma plano, Coge. Yo necesitaba ganar puntos de airdrop y yo qué hacía. Compro, coge, vendo, coge. Compro, coge, vendo, coge. Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. En un activo que no se mueve nada, fíjate, encefalograma plano. Como yo solo necesitaba ganar puntos por volumen de trading, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, y aquí estoy y no me muevo para nada. Y entonces llega un día y ¿qué hace? Coge. Aparte de estos pequeños movimientos que hemos visto ahí, coge y hace ¡patapam! Y cae de los 60 a los 20 y pico. Pues bien, si la estrategia era estoy comprando y vendiendo un activo que no se mueve nada, si coge, cae todo esto y coge, empieza a moverse, que si para arriba, que si para abajo, que si para aquí, que si para allá, pues esta estrategia que hemos dicho, que yo he estado aplicando, pues está claro que ya no funciona aquí, porque ya nos estamos moviendo de otra manera. Y entonces aquí esa estrategia ya es inoperable. Otra cosa es que tú quieras decir, pues mira, pues yo aprovechando que coge, ha caído un montón y yo veo aquí el RSI en una hora que ha llegado, vamos, hasta el infinito y más allá, pues yo aprovecho y compro porque pienso que esto va a subir. Pero esto ya es otra estrategia, no es la estrategia que estábamos viendo de compro y vendo en algo que no se mueve para yo acumular puntos. Ahora, coge, sigue haciendo esto, ¿quieres volver a hacer esa estrategia? Bueno, es posible hacerla siempre y cuando recuerda que está el peligro de que esto vuelva a caer otro montonazo para abajo. También es posible de que suba otro montonazo para abajo. Entonces, esta estrategia que hemos estado haciendo con Coge, si la queremos replicar, hay un montón de activos en Binance Alpha. Y si yo me vengo aquí a Binance Alpha, pues yo miro esta, por ejemplo, y miro AB. ¿Y qué veo yo de AB? Pues veo lo mismo, fíjate, AB es encefalograma plano, yo aprovecho y en ese encefalograma plano puedo estar ahí operándolo. Pero fíjate lo que hace de vez en cuando hace patapam, para abajo y para arriba. En vez de hacer un pam and down, hace un down and up. Hay aquí otro más pequeño, para abajo y para arriba. Entonces, si haces esta estrategia de compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, durante todo este tiempo te ha funcionado, pero hay el peligro que de vez en cuando te puede dar un sustillo. Y ese sustillo que te dan, tú tienes que decidir de si me como esta bajada, pues mira, la aguanto porque fíjate, ha recuperado. Me como esta bajada, aguanto porque mira, ya ha recuperado. Y ahora que está haciendo esta bajada, ¿qué haces? ¿Te la comes y esperas a que recupera o no? Es decir, toda estrategia tiene un riesgo y tú ante un imprevisto tienes que tener la capacidad de reaccionar, de saber que si algo ha funcionado porque estábamos siguiendo estos parámetros cambian, el tiempo cambia, las circunstancias cambian y entonces has de tener la suficiente habilidad de adaptarte y lo mejor en estos casos es siempre tener un plan B antes de tener tu plan B. Si yo entro aquí en AB, yo, por ejemplo, tengo claro lo que hago.
en AB para mi estrategia de voy a conseguir puntos en airdrop. Como voy a conseguir puntos en airdrop, yo entro y salgo rápido. Y si yo tengo la mala suerte de entrar aquí y me pilla este velazo de aquí, yo no aguanto, yo me salgo en pérdidas, pero me salgo, porque mi estrategia es una clara. Pero si mi estrategia fuese, mira, es que a mí me da igual comerme la bajada y yo aguanto, pues yo aguanto el chaparrón, o incluso alguien puede decir, mira, pues yo aguanto el chaparrón y cuando esto llega aquí abajo, recompro ahí abajo para, fíjate, para promediar y cuando llega aquí arriba he ganado la mitad. Pero eso ya son estrategias que ya se salen de la estrategia principal. Y recuerda, te aconsejo que te mires el vídeo de si eres swing trader o eres un scalper que te has quedado pillado. Entonces, si tú en tu estrategia tienes claro que te adaptas porque sabes que, perfecto. Pero si tú entras en tu estrategia, no te adaptas, sino que, oh tía, me he comido la bajada, pues ahora es que yo soy holder de Bitcoin. A partir de este final de año, cuando Bitcoin toque los máximos y luego vuelva a caer, hay que preguntarse, ¿tú eres holder de Bitcoin porque sí, porque crees en ello? ¿Tú eres hoy holder de Bitcoin porque crees que de aquí a 5 años va a valer más? ¿O eres holder de Bitcoin porque has comprado en 150.000 y te has comido la bajada y está ahora a 70.000 y tienes que esperar a que recupere? Entonces, estas preguntas es la que tú te tienes que hacer antes para no entrar en pánico en el momento. Y no vale decir, hostia, es que mira, he hecho esto de coge y mira lo que me ha pasado. Piensa por ti mismo. Porque si no piensas por ti mismo, da igual la estrategia que sea la que te hago yo, sea la que hay en el canal, la estrategia mejorada de Pablo Gil. Yo he pensado y he dicho, mira, Pablo Gil hace esta estrategia, pues yo la he mejorado. Y ahora estoy mirando una estrategia que, a ver si soy capaz de crear un indicador. Es una estrategia que hace el mejor trader del mundo, un señor que gana billete, es un italiano, que él opera con los pares, con las divisas, y yo esos indicadores los quiero adaptar al mundo cripto para hacer la misma estrategia. Pero recuerda, siempre piensa por ti mismo. Y por último, aprovecho para recordarte esta noticia. ¿Qué dice esta noticia? Trading diario de Bitcoin. ¿Por qué el 95% de los traders fallan y pierden dinero? Se estima que el 95% de los comerciantes pierden dinero. Y sí, Bitcoin ciertamente no es inmune a las mismas fuerzas del mercado y la emoción humana. Es decir, aquí sigue y dice, casi todos los traders son conscientes de las estadísticas ampliamente publicitadas de que el 95% de los traders pierden dinero. Tú ya sabes que se conoce aquello de el 20% gana, el 80% pierde. Pues en el mundo cripto esto se afianza más. Y aquí vamos a ver estas 6 sorprendentes estadísticas para que veas que has de pensar siempre por ti mismo. Porque si no piensas por ti mismo, vas a formar parte de ese 95% perdedor. Porque te va a pasar, ya verás lo que le pasa a la gente aquí abajo. Mira, dice aquí. Comencemos con algunas estadísticas clave. Y entonces dice, el 80% de los day traders, operadores que compran a la apertura y venden al cierre del día, renuncian dentro de los primeros 2 años. Es decir, como mucho, aguantas 2 años en el mercado. Y luego dice, entre todos los day traders, casi el 40% comercia diariamente durante solo un mes. ¿Por qué hacen durante solo un mes? Porque hacen una estrategia que le funciona un mes y cuando pasa ese mes cambia las condiciones del mercado y ¡pam! Se quedan pillados. Como te he dicho hace poco en el vídeo de ¿eres swing trader o es que eras scalper y te has quedado pillado? Pues fíjate, esto es lo que le pasa a la gente. Y seguimos aquí, dice, dentro de 3 años solo el 13% continúa con el comercio diario y después de 5 años solo el 7%. El inversor individual promedio tiene un rendimiento inferior al índice de mercado de un
1,5% anual. Los traders activos tienen un rendimiento inferior al 6,5% anual. Los traders con un historial negativo de hasta 10 años continúan operando. Es decir, ya ves como el mercado está todo en contra, y pese a que está todo en contra, mira lo que dice aquí. Dice, asombroso, casi todos pierden rápido, tienen un rendimiento inferior a las inversiones simples y sin sentido, y continúan operando incluso después de que se demuestra que no son rentables. ¿Por qué? La verdad es que la mayoría de los posibles comerciantes están lamentablemente poco preparados para el desafío que se avecina y aprenden muchas lecciones difíciles con su dinero real. Subestiman los desafíos psicológicos del comercio y no eliminan la emoción de sus operaciones. Es decir, esta es la clave, el tema psicológico y el tema de la emoción. Has de operar gráficos, no la emoción de venga que nos vamos para arriba, venga que nos vamos para abajo. Y el tema psicológico es importante. Si tú operas para comprarte un Lambo y mira, porque he visto esta estrategia de Javier y que ganó un 10.000%, venga, yo también quiero ganar. Tú has de aprenderla y ver que el mercado, aunque la repliques, a lo mejor ya no te da un 10.000. A lo mejor te da un 500 o te hace perder un 10.000. Por eso lo importante es formarse y tener los conocimientos claros. Y al principio, al operar, para no ser de este 95% perdedor, sí, puedes ser perdedor el primer mes, sí, puedes ser perdedor el primer año, pero lo haces con poco capital. Y cuando aprendes, entonces, porque lo que no hace la gente es, se compra un coche y se va al circuito a correr a lo loco. Primero empieza poco a poco y cuando ya sabes, si yo tengo que coger una curva, cuando yo llegue a la curva la cogeré despacito y frenando. Pero lo que no voy a hacer es coger la curva a 200 km por hora. Y si yo quiero coger la curva y como hacen los profesionales, tira de freno de mano y coges la curva derrapando, eso no lo vas a hacer el primer día. Porque el primer día, si haces eso y tira de freno de mano, o vuelcas, o haces un recto, o cualquier burrada. Bueno, espero que este vídeo te haya servido para que pienses por ti mismo. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.